Somos estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja de la titulación de Economía, cursando el componente de Econometría 2 dirigido por nuestro docente, el economista Ronnie Correa. Este trabajo es realizado por Karen Reategui y Nadia Encalada. En el siguiente video analizaremos ejercicios con variables dicótomas y explicaremos los efectos de interacción, análisis estacional y regresión lineal por segmentos. Para explicar la interacción de las variables dicótomas, vamos a utilizar los datos de los salarios en función de la oferta laboral, expansión económica e inflación en Ecuador desde el año 1980 al año 2015, datos que fueron tomados del Banco Mundial. Observamos la tabla y podemos ver que W es el salario, OL, oferta laboral. La primera variable dicótoma, 1, expansión económica, 0, contracción. Y la segunda variable dicótoma, 1, inflación alta mayor al 30% o inflación baja menor al 30%. Cabe recalcar que existe el efecto aditivo y multiplicativo, pero en nuestro ejemplo vamos a utilizar el efecto multiplicativo. Podemos observar nuestra ecuación con efecto multiplicativo y vemos que está formada por el intercepto, la variable dicótoma 1, la variable dicótoma 2 y la interacción de las dos variables dicótomas, más una variable explicativa x, que en este caso es la oferta laboral. Procedemos a correr la regresión, pero sin nuestra variable interactiva. Entonces, observamos que los coeficientes no son significativos a partir de la prueba T. La única que es significativa es la variable dicótoma 2. Lo que vamos a probar es si existe la interacción entre las variables dicótomas, para lo cual seguiremos los siguientes pasos. Primero generamos la variable interactiva, que en este caso se llama D1, D2, que es igual a la multiplicación de las dos variables dicótomas. Como segundo paso, corremos la regresión con la variable dependiente, salario, y como variables independientes, dicótoma 1, dicótoma 2, su efecto multiplicativo y la oferta laboral. Revisamos la tabla y nos damos cuenta que la variable interactiva, según la prueba T, es menor a 2 y por tanto no es significativa para el modelo, ya que tiene un valor de 0.82. Pero si hubiera sido significativa, podríamos interpretar de la siguiente manera. Si se mantiene constante la oferta laboral y se suman los tres coeficientes de las variables dicótomas, menos 16.22, menos 63.38, más 21.77, esto nos da como resultado menos 58.13, lo cual se traduce en que los salarios disminuyen en $58.13 cuando existe expansión económica e inflación alta. El siguiente ejercicio vamos a desestacionalizar los datos y para ello utilizaremos datos del Banco Central del Ecuador, que son el valor agregado bruto de empresas de alojamiento y servicio de comida desde el primer trimestre del año 2000 al cuarto trimestre del año 2005. Y como variables dicótomas vamos a crear nuestras variables en Excel o en Stata a nuestra elección. Para la variable dicótoma 1, tomaremos el valor de 1 para el primer trimestre y 0 para los demás. Para la variable dicótoma 2 tomaremos el valor de 1 para el segundo trimestre y así sucesivamente con los demás trimestres obtenidos en el total de las 4 variables dicótomas. Al tener los datos especificados, procedemos a importar los datos al programa Stata y a correr las regresiones del modelo, actuando como variable dependiente alojamiento y servicio de comida y como variables independientes todas las dicótomas. Debemos tener claro que podemos correr la regresión con y sin intercepto. Si la corremos con intercepto, podemos diferenciar cuáles son los interceptos significativos. En este caso, los coeficientes no lo son. Entonces, afirmamos que no existe estacionalidad en esta serie de tiempo. Si lo hacemos sin intercepto, los errores estándar son todos iguales y los coeficientes de cada variable dicótoma nos mostrarán el promedio de cada trimestre. Por ejemplo, en el primer trimestre el promedio es de 136.272.
Sin embargo, para saber cómo se desestacionaliza una serie de tiempo, supondremos en este caso que alguna variable dicótoma es significativa y por tanto estadísticamente diferente a nuestro trimestre base. Para ello seguiremos los siguientes pasos en Stata. Primero, predecimos los residuos con el comando observado en la pantalla, predict r,resi. Luego de ello, el comando min y entre paréntesis la variable dependiente. Conocemos de esta la media de la variable VAB de alimentación y comida, que es 143.140. Después generamos una nueva variable y, que es igual a los residuos antes calculados más la media de la estimación. Los residuos de la regresión muestran que los coeficientes no son estadísticamente significativos. Podemos decir que el segundo, tercer y cuarto trimestre son estadísticamente iguales al primer trimestre, por lo tanto, no hay estacionalidad. En comparación al anterior, los valores de t se aproximan más o menos a 0, lo que nos indica que las variables dicótomas son estadísticamente iguales, a diferencia de la regresión sin desestacionalizar, en donde se aproximan más al 2. Regresión lineal por segmentos. Como ejemplo de la aplicación de la regresión lineal por segmentos, consideramos los datos recogidos de la tabla 7.2 de costos a corto plazo de la producción de hamburguesas, del libro de microeconomía intermedia y su aplicación del autor Walter Nicholson. Se dice que el costo total puede cambiar su pendiente al alcanzar un nivel de producción de 45 unidades. Entonces, el umbral de producción está fijado en 45 unidades y, por tanto, las variables dicótomas serán D1 igual a 0, producción menor a 45, 1, producción mayor a 45. Entonces, procedemos a generar una variable con las siguientes condiciones y comandos. Gen x2 es igual a producción menos el umbral, que en este caso es de 45 unidades. Y gen x2d, que es igual a x2 por la variable dicótoma, 1. Podemos ver en la tabla cómo se generó nuestra nueva variable y las variables dicótomas. Corremos la regresión obteniendo los siguientes resultados. Y estimada es igual a un intercepto de 15.55 más 0.53 que multiplica a x más 1,30 que multiplica a nuestra dicótoma interactiva y más los errores. Los resultados de la regresión lineal por segmentos muestran que tanto la variable producción y las variables dicótomas son significativas. Por lo tanto, las dos influyen de manera directa en los costos. Y a medida que la producción aumenta en una unidad, los costos ascienden en $1,83 en promedio, lo cual es la sumatoria de los dos coeficientes 1,30 más 0.53. Todos los datos de nuestro trabajo fueron tomados del Banco Mundial, del INEC y del Banco Central del Ecuador para crear las tablas respectivas, y también del libro de Walter Nicholson. Gracias por su atención.